Hola caballistas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de algo que causa bastante confusión. He creído conveniente hacer este vídeo ya que el otro día una chica me dijo que abrazar al caballo con las piernas todo el rato podría causar que el caballo se volviera sordo a las piernas, o sea, insensible a la ayuda de piernas. Un comentario que he escuchado muchas veces de varias personas. Ella dijo que era mejor poner la ayuda de pierna cuando se necesitaba en el momento preciso, sin necesidad de abrazarlo con las piernas. Voy a explicar bien qué causa que un caballo se quede sordo de piernas y qué pasa si ponemos la pierna solo cuando creemos que la necesitamos. Primero de todo, si no abrazamos el caballo con las piernas, el caballo no nota nuestra pierna, así que cuando tenemos que utilizarla, inconscientemente lo hacemos bruscamente, ya que de no tener contacto con la pierna pasamos a tener contacto rápidamente. Y lo normal es que se sorprenda, asuste o se incomode y automáticamente se invierta. Vamos a poner un ejemplo famoso de los míos que no tiene nada que ver con el mundo del caballo, pero os ayudará a entender lo que digo. Dos personas están sentadas juntas. La persona A tiene que guiñar un ojo cuando la persona B se lo indique, pero tiene que indicárselo tocando su cuerpo. La persona B toca en la parte baja de las costillas a la persona A para que guiñe el ojo. Por muy suave que sea el toque, siempre será más brusco que si mantenemos la mano en contacto con la parte baja de las costillas y solo ejercemos un poquito de presión. La persona A, que es la que recibe la señal, no se sorprenderá, ya que al tener la mano allí ya sabe por dónde le vendrá la presión y la intensidad de la presión será mínima para que lo note, ya que la persona A estará atenta a esa mano para notar si hay presión o no. Eso es lo que pasa con los caballos. Si les ponemos la pierna solo cuando lo necesitamos, cuando montamos al trote o el galope, es difícil aplicar las ayudas en el momento preciso si tienes la pierna sin contacto. Y entre el movimiento del caballo, la rapidez del aire, el recorrido, la postura, las manos y todo lo demás, solemos ser bruscos al meter la pierna de golpe. Es entonces cuando el caballo se sorprende o se asusta. Recordar que los caballos son animales de huida y cualquier cosa que les sorprenda, lo primero que hacen es huir. Y si no pueden huir porque los tienen cogido de las riendas, entonces lucharán con vuestra mano para poder emprender la acción de huida, aunque solo sea unos segundos hasta que el caballo se dé cuenta que no es necesario escapar. Otra consulta que me hicieron por Facebook hace tiempo, he buscado el mensaje para ponerlo aquí, pero no lo he encontrado, ya que he tenido poca paciencia en buscar entre tantos mensajes que tengo. Un chico me decía que cuando le pedía el piafé al caballo se descomponía, se ponía tenso, se invertía y quería correr. Este problema puede salir por dos razones. La primera, que no acepte las piernas. Aquí os dejo el vídeo donde explico cuándo un caballo no acepta las piernas. Y la segunda opción, que el caballo se sorprendía cada vez que aplicaba las ayudas de piernas, ya que el chico me confirmó que solo utilizaba las piernas para pedir ejercicios. Entonces, la gran pregunta: ¿cuándo un caballo se vuelve sordo de piernas? Muchos caballos de clase son sordos de piernas y eso es fácil de explicar. Cuando tú das una ayuda, tienes que tener una reacción por parte del caballo. Si el caballo no reacciona en menos de 3 segundos, hablamos de caballos domados, tienen que repetir la ayuda hasta que veas reacción en el caballo. Si tardas más de 3 segundos, el caballo no asimila que la ayuda que le das ahora va conjunta con la ayuda que has hecho antes. Eso es lo mismo cuando premias a un caballo. Si tardas más de 3 segundos en premiar, el caballo no asimila que el premio es por la buena acción que ha hecho anteriormente. ¿Qué pasa en las clases y con los novatos? Que dan la ayuda para que el caballo se ponga al trote con las piernas. El caballo, que seguramente tiene pocas ganas de trabajar, intenta no hacer caso a la ayuda, igual que un niño pequeño que le dices que recoja sus juguetes y el niño no quiere. Se hace el sordo y hay que repetirle varias veces que recoja los juguetes. Si cada vez que le decimos que recoja sus juguetes pasan 10 minutos, el niño intenta alargarlo todo lo posible. Ahora, si lo repetimos constantemente hasta que el niño recoge,
no le quedará otra opción que recoger los juguetes cuando se lo dicen, pues con el caballo pasa más o menos lo mismo. Normalmente cuando una persona que no sabe vuelve a pedir el trote con las piernas, han pasado 30 segundos, un minuto o incluso hasta 2 minutos o más, y el caballo escucha la ayuda, pero no se pone al trote y deja pasar el mayor tiempo posible para no trabajar. Lo mismo que pasa con el niño que no quiere recoger sus juguetes. El caballo no relaciona las ayudas que damos tan separadas. Lo único que él interpreta es que me piden trote o galope, pero no lo hago y no pasa nada, porque no hay una reacción por el jinete ante su orden desobedecida. Así es como se consiguen caballos sordos de piernas. Suelen ser caballos perezosos. Para activar un caballo a las piernas, os dejo aquí un vídeo donde lo explico con más detalles para solucionar este problema. Para poner un caballo atento a las piernas también es muy bueno hacer muchos cambios de aires seguidos. De esta manera el caballo aprenderá a estar atento a las piernas, ya que cada 3 o 4 trancos pides que cambie de aire. El caballo no se puede despistar ni estar atento a otras cosas que no sean tus ayudas, ya que al repetir tan seguido ejercicios de cambios de aire evitas que el caballo se acomode y se distraiga con otras cosas del entorno. Si practicáis los cambios de aire, veréis cómo llega un momento que el caballo se adelanta a vosotros y cambiará de aire sin que vosotros lo pidáis. Eso tampoco hay que permitirlo, ya que el caballo aprende por repetición, y hay algunos que se adelantan antes de la petición del jinete. El caballo siempre tiene que estar atento a las ayudas y no adelantarse a ellas, ya que eso también es un problema porque no obedece al jinete, sino que toma su propia iniciativa. Él tiene que esperarte a ti para ser un binomio perfecto. Acción del jinete, reacción del caballo. ¿Algunas veces no habéis escuchado eso de: mi caballo lee mi mente, cuando yo pienso en galopar, se pone al galope sin yo pedirlo? No confundáis eso con un caballo que se adelanta a las ayudas, porque este caso no es el que estamos tratando, pero eso ya lo explicaré en otro vídeo. Caballos adivinos que hacen las cosas con tan solo pensarlas el jinete, ya que sabéis que me gusta explicar las cosas bien y no quiero alargarme demasiado en este vídeo, ya que el tema principal que estamos tratando es sobre los caballos que no obedecen a la pierna, no sobre los caballos adivinos. ¿Habéis entendido bien por qué un caballo se vuelve sordo a las piernas? Si tenéis alguna duda, ya sabéis, dejadlo en los comentarios que intento responder a todos. En este canal está destinado a ayudar a la gente. Si creéis que cumple su función, suscribiros y compartir mi canal con gente que creéis que quiere aprender sobre este mundo. Hasta la próxima, caballistas, nos vemos en el próximo vídeo.